Correcto. Acuérdense que cuando dijo el pastor Carlos que vamos a estar analizando Mateo 24, y eso es lo que estamos haciendo. A mí me toca a partir del, he usado un poquito de estos vidrios, 29 al 44, la segunda venida de Cristo. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. El mismo Jesús habla a diferentes auditorios del mismo tema. ¿Cuál es el tema fundamental? Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. El pastor Carlos habló de que en el marco de la segunda venida de Cristo, estos 7 años, va a haber terrible engaño, como lo hay hoy. Luego habló el pastor David del periodo de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar en ese periodo de la gran tribulación? Y Jesús no mencionó todavía el tema de la iglesia, porque el tema de la iglesia lo dio al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18 y 1 Corintios 15, 51 al 58, que está hablando de la resurrección. ¿Qué es lo que te quiero decir? Como vemos nosotros acá en esa maqueta, ¿qué vemos nosotros? La franja gris, el Antiguo Testamento, compuesto por 37 libros, eso ya fue historia. La franja verde, que a partir de Pentecostés, a partir de la cruz, hasta el día de la fecha, hasta que la flecha suba para arriba, es la franja de la iglesia. El periodo donde estamos nosotros. De Adán a Malaquías hay un periodo aproximadamente de 4.000 años. Y de la franja verde en adelante una franja de tiempo de 2.000 años. Son 6.000 años, haciendo un paralelo con lo que Dios usó para usar los días. ¿Qué estamos esperando nosotros? La flecha que va para arriba, que es el rapto. Rapto, es decir, el arrebatamiento, que la idea en el original es succionar como un imán así, y lleva a la gente. El rapto de la iglesia. Luego, lo que estuve explicando, el hermano David, la franja roja de 7 años, el periodo más terrible jamás vivido aquí sobre la faz, el hombre jamás vivido sobre la faz de la tierra. 3 años y medio y el otro 3 años y medio que va a ser intensivo. Luego la flecha que viene para abajo es lo que Mateo 24 está hablando. La segunda venida de Cristo. Luego la franja amarilla, que es el milenio, otro tiempo. Ahí tenemos la maqueta del Génesis al Apocalipsis, sintetizado. ¿Está conmigo? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tenemos que entender? Que la segunda venida de Cristo es después que ocurra el rapto. 7 años después, la segunda venida de Cristo. Métase eso en la cabeza. Es doctrina fundamental de la palabra de Dios. Hay varias corrientes que vamos a estar viendo en el panel, pero quiero que usted fije en su cabeza, en su corazón, que antes del periodo que habló David, lo que mencionó el pastor
Carlos. Es un terreno donde la segunda venida de Cristo se va a dar todo eso. Entiendan esto. Dios tiene un plan para Israel. Uno. Número dos. Y Dios tiene un plan para su iglesia. Dios tiene un plan para Israel y la segunda venida de Cristo es para Israel. ¿Está conmigo? Y el rapto es para la iglesia, para usted, para mí. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Va a sonar el shofar de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos nosotros que estamos aquí vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Atiéndame bien lo que les quiero decir. No confundamos la segunda venida de Cristo con el rapto. Primero tiene que la iglesia subir. Luego se va a manifestar todo lo que estuvo diciendo el pastor. La abominación desoladora, la construcción del templo, el anticristo, el 666, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando venga Cristo por segunda vez, va a venir con su ejército, capítulo 19 de Apocalipsis, 11 al 21, que vamos a leer después. ¿Saben con quién viene Jesús? Viene con usted y conmigo, montado en un caballo blanco. Los ejércitos del cielo. En el rapto Jesús lleva a su novia y en la segunda venida viene con su novia, viene con su iglesia, viene con usted y yo. ¿Queda claro eso? El rapto es una cosa, la segunda venida es otra. Eso es lo que la iglesia, centro familiar de adoración, sostiene. ¿Por qué sostiene eso? Porque es bíblico, porque está fundamentado en la palabra y hay muchas escrituras que hablan de eso. Entonces, métase eso en la cabeza. Usted y yo no vamos a pasar por el periodo de la gran tribulación. Vamos a ser tomados antes. Con todo respeto, si usted quiere pasar por ese periodo, hágalo. Desobedezca, sea infiel y haga el pecado que a Dios. Mi tema es la segunda venida de Cristo, profetizada por los profetas del Antiguo Testamento, profetizada por el propio Jesús y profetizada por los apóstoles. Voy a correr. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a leerles pasajes del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se creía y se conocía muy bien esta doctrina de la segunda venida de Cristo, pero no se conocía la doctrina del rapto, de la segunda venida de Cristo, perdón, del rapto de la iglesia. Era algo misterio. Por eso el apóstol Pablo en Corintios 15, 51 dijo: he aquí, les cuento, les digo, un misterio. Eso es para desgranarlo y para que algunas mentes empiecen a pensar, porque aquí estamos, ¿saben para qué? Para que usted y yo razonemos, para que usted y yo pensemos, usemos la cabeza, el alma que Dios nos dio, los tres depósitos, el alma tripartita: mente, emoción, voluntad. El pastor Carlos estuvo mencionando que muchas veces usamos la emoción. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, milagro. No, usa la cabeza. Usa la emoción amándole a Cristo y usa la voluntad sirviéndole con todo tu corazón. Cristo viene a sonar la trompeta. Entonces, por favor, allá arriba, vamos a la primera escritura. Voy a leerles para que vean que es doctrina fundamental. Isaías 63. Uno dice: ¿quién es este que viene de Edom?
de borra, con sus vestidos rojos, en armonía con Apocalipsis 19, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué están rojos o rojo tu vestido? Y tu ropa como del que ha pisado el lagar. Isaías ya vio la segunda venida de Cristo, la que estamos hablando en Mateo 24. He pisado yo el lagar de los pueblos y nadie conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiese quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Está hablando de los 7 sellos, juicios. Está hablando de los 7 trompetas, juicios. Y está hablando de las 7 copas que va a ocurrir en el contexto del periodo de la gran tribulación. Y anote usted esto, por favor. Apocalipsis 10:4. Juicio de los 7 truenos que no se registró en la Biblia. Iba a escribir Juan, digo, cuando escriba, quiere decir que ese periodo va a ser mucho más terrible de lo que pinta. Acá, el día de Jehová. Siguiente, por favor. Estamos hablando, primer punto, segunda venida de Cristo profetizada por los profetas. ¿Qué dijo Daniel? 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A quién se le aplicaba ese título? En Lucas, a Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio y gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué le predicamos a Cristo? Porque lo que se viene es glorioso, lo que se viene es maravilloso. Aguantemos en el nombre poderoso de Jesús, soportemos por Cristo, cualquier cosa vale la pena. Como dijo el apóstol Pablo, no obstante este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día. Siguiente, Nahum, capítulo 1, 2 al 14, a una síntesis. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no del rapto. El rapto ya ocurrió 7 años antes de esto. ¿Cómo va a ser ese día? Día de enojo y la ira de Jehová para con sus enemigos. Dígale por favor que está a su lado, no seas enemigo de Dios. Sé su amigo. Jesús murió para eso. Esto es para sus enemigos. Día que no tendrá por inocente al culpable. Versículo 3. Día que nadie permanecerá en pie delante de su ira. Versículo 4 al 9 de Nahum, capítulo 1. Día en que no quedará memoria del mal delante de él. Versículo 10 al 14. Anote usted, por favor, Nahum. ¿De qué estamos hablando? De la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar con sus enemigos? Siguiente, por favor. ¿Qué dice el profeta Sofonías? Capítulo 1, verso 1 al 18, describiendo el día del Señor, el periodo de la gran tribulación, la venganza del Dios nuestro para sus enemigos. Y acuérdese que la segunda venida es para el pueblo de Israel. Van a haber gente que se va a salvar que no son israelitas. Ese es otro tema. Día de destrucción total, versículos 2 y 3. Día de destrucción de la idolatría, versículos 4 y 6. Día del castigo de Jehová, versículos 7 y 9 de Sofonías, capítulo 1. Día de clamor y de aullido, versículos 10, 11. Día de castigo, 12, 13.
día grande y cercano de Jehová, versículo 14, 15, día que nada ni nadie te librará, versículo 16, 18, gritará allí el valiente, ¡oh! Cuando Jehová actúe. Mi apreciado, ¿está usted entendiendo por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para evitarle a su iglesia todo esto que describe el periodo de la gran tribulación, el gran día de Jehová, que no es un día, sino va a ser 7 años terribles. Siguiente cuadro. ¿De qué estamos hablando? La segunda venida de Cristo, profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Amós, capítulo 9, 1 al 9, que dice: los juicios de Jehová son inevitables. Lo que dijo Salomón en su libro de Eclesiastés 12:13 por ahí, que dijo: el fin de todo discurso es este, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a pedir cuentas a todos, y más todavía en este marco a los impíos. Siguiente. ¿De qué estamos hablando? La segunda venida de Cristo, profetizada por los antiguos profetas. En Malaquías 4, 1 al 6, que dice: y viene el día de Jehová ardiente como un horno. Y va describiendo él. Va describiendo. Siguiente. Profetizada por Jesús de la segunda venida, de su segunda venida. Ahí entramos Mateo 24, 29, que dice: e inmediatamente después de la tribulación. ¿Está conmigo? La segunda venida es una cosa, el rapto es otra cosa. El rapto es para la iglesia, la segunda venida para los judíos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, subraye eso, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Anote usted, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, 18. Y Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Voy a continuar. No creo que se enojen porque digo la palabra. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La iglesia, Jesucristo en forma personal va a venir a llevarte a vos y me va a venir a llevar a mí. En la segunda venida van a ser los ángeles que van a recoger a los judíos y los que se salvan. Cosa interesante. Pero debido al tiempo, seguimos, siguiente cuadro. Profetizada por el Señor Jesús. El Señor Jesús en su segundo regreso decapitará a sus enemigos, que será el premio de su maldad. Decirle que estás a tu lado: por favor, no seas enemigo de Jesús. No seas enemigo de Jesús. Decapitará. Miren lo que dice aquí la palabra. Vea usted el contexto luego. Lucas 19, 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá. ¿Y qué dice? Decapitado delante de mí. ¿Ese quién es? Jesús, el de la cruz. Jesús es serio, pero es muy misericordioso. Y este es el tiempo de su gracia y misericordia. Seguimos. Profetizada por los apóstoles. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:6.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo detiene? La iglesia, porque ya está hablando del anticristo, porque ella está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Se habló de que en el marco de la gran tribulación va a haber oportunidad para que la gente se arrepienta. Pero aquí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol ¿de qué está hablando? Está hablando a la iglesia. ¿A quién le habla? A la iglesia. ¿Y le habla a quiénes? A los que rechazan la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Hay muchos que están sentados aquí que aman a Jesús con todo su corazón, pero Jesús no es su Señor. No obedecen lo que dice y lo que Él ordena. Una cosa es aceptar a Jesús como Salvador y otro es aceptar a Jesús como Señor. Para ser salvo, Jesús tiene que ser mi Salvador, pero para continuar siendo salvo, Jesús tiene que ser tu Señor. Y si Jesús no es tu Señor, te espera el anticristo, te espera el gran engaño, y ¿sabes qué? Vas a creer en la mentira. ¿Quién te va a enviar eso? El propio Dios, porque rechazas la verdad. Seguimos y vamos terminando. Voy a terminar ya rápido. En Hebreos, profetizado por los apóstoles del Nuevo Testamento. Anote Hebreos capítulo 10, verso 26, para no enojarle aquí al pastor Carlos. Acelero. Profetizada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pedro, el día del Señor, ¿cómo va a ser? Anote esa cita, por favor. Y, mi apreciado, Apocalipsis 6, 12, el sexto sello. Se corrió el cielo, el velo, las estrellas, la luna, y lo que dice Mateo 24, 29, en armonía, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y, siguiente, por favor. La pregunta: ¿estás preparado para el rapto? ¿O estás preparado para la bomba atómica? Esto merece un escrutinio un poquito más. Después le pueden preguntar al pastor Carlos, él conoce mucho de geopolítica. Hoy se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero no de una guerra así nomás. Se está hablando Tercera Guerra Mundial, pero nuclear. ¿Y eso dónde va a ocurrir? Va a ocurrir Zacarías capítulo 14, ahí está escrito que Israel va a reventar su bomba atómica. Y anote usted, por favor, Apocalipsis 19, 11 al 21. Ahí dice Juan: y vi el cielo abierto, y un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga, y tenía muchas diademas, y tenía una ropa teñida en sangre, el verbo de Dios. Le seguían los ejércitos del cielo, y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su muslo estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se llamó a las aves: vengan a comer carne de capitanes, de reyes, de esclavos, etcétera, etcétera. Lea usted ese capítulo. Está hablando del día de la venganza. Está hablando el contexto que iba a pasarle al mundo, al impío, en su segunda venida. Y lo importante es que usted y yo no vamos a estar en ese periodo si nos portamos bien. ¿Qué hacer? Siguiente cuadro, por favor. ¿Qué hacer? Siguiente, por favor. Mira lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto, donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hoy es el día para arrepentirnos. ¿Qué significa, Señor? Esto es serio. Perdóname. No hay cosa que Dios no pueda perdonar si tiene un corazón arrepentido. Siguiente. Apocalipsis 2:11.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, para que no pase ese periodo y vayas ahí abajo. Siguiente. Cuidemos nuestra salvación, que es tan grande en medio de esta guerra espiritual feroz en tiempo del fin. Viene el reino, las señales así lo indican. Profecías al rojo vivo. Y terminamos con lo siguiente. Mi exposición fue sobre la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 29, 14, que hablamos profecías de los profetas del Antiguo Testamento, avalando lo que acaba de decir, profecías del propio Señor Jesucristo y profecías de los apóstoles. Entonces queda claro que el rapto es para la iglesia, lo que usted y yo estamos esperando. Y la segunda venida, después de 7 años, es para Israel. Dios le bendiga. Gracias.